Ya lo anunció. Ay, Ayudantía uno. no entendía lo que me preguntaban. Ya veamos. Incluso de repente cuando la profe se saca ejercicios como PBI con modelos, también me cuesta caleta como entenderlos. Sí, el problema de ecuación diferencial, yo no sé si obviamente te tienen que haber dicho, haber hecho una introducción de qué es el ramo, qué son las ecuaciones diferenciales, y también te tienen que haber dicho que no son fáciles, ¿sí? Ujú, Lamentablemente, resolver las ecuaciones diferenciales cuando se pueden resolver es un milagro, ¿cachai? Es como uno debería esperar que la ecuación diferencial no tuviera una solución, ¿cachai? Entonces, eh, lo que uno tiene que hacer para aprender ecuaciones diferenciales, yo lo considero un ramo que es difícil de aprender, de entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, quiero saber exactamente a lo que te refieres, ¿cachai? Porque tú me dices, claro, como que entiendo la materia, pero los enunciados están difíciles. Y es porque hay muchos tipos de preguntas que te puedo hacer. Eso es todo. Mira, ¿hiciste todos estos ejercicios o los viste o algo así? no, en la uno no. Pero igual podríamos hacer el límite de cálculo antes de empezar con Ya. Evo. Pregúntame cuál es el límite de este. Te lo mandé, está en la ayudantía 2 de cálculo 3. Cantidad 2 de cálculo 3. ¿Ya? ¿Cuál de todas? Es la B de la primera. Hay que decir si es verdadero y falso. Y me preguntan respecto de X, una función homogénea de grado 2. Ah, para f de x y se tiene que el límite en cero es cero. Ya. Porque, ¿tú qué crees? ¿Que es verdadero o que es falso? No sé, verdadero. Entonces, em, en general acá, el procedimiento que uno tiene que hacer es lo que tú me comentaste ayer, ¿te acordáis? Ujú, En el fondo, yo diría, voy a probar algunos caminos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si, cu- cuáles son los caminos más fáciles que uno va a probar? Por ejemplo, cuando los X valen cero, ¿cierto? O cuando los Y valen ujú, cero, ¿te acordáis de eso? sí, Entonces, escribirlo y ver qué pero pasa nomás, ¿sí? y X0. Ya. Claro, si X es cero y vamos a hacer que el Y tienda a cero, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el límite cuando X, Y tienda a cero de f de X, Y, pero ahora con ese cambio de variable va a quedar así, ¿cierto? El X es cero y el Y es el Y nomás. Ujú, Entonces siempre tienes que escribir algo o tener una conjetura. En el fondo, tú vas a decir, voy a ver, me voy a convencer. Si es que sucede, claro, no demuestra que es verdad, pero me ayuda a saber si es que sí o no nomás, a tener una noción, una opinión con fundamento, con evidencia. Entonces, ¿quién es f de cero coma i? ¿Se puede? Eh, x cuadrado cero, eh, y a la cuarta dentro de una raíz, ¿cierto? sí, Ya. ¿Cuánto da este límite? cero. Cero, ¿cierto? Ujú, Porque está multiplicado todo por cero, todos los pasos. Entonces, y coseno en cero vale uno, ¿sí? Esto se aproxima a uno, y como está por cero, todo se va a cero. ujú. ¿Qué pasa si con la recta al revés?
y igual cero y el x tendiendo a cero. ¿Pasará lo mismo? Sí. Veamos. Ahora va a ser el límite de x tendiendo a cero de f de x, cero, ¿cierto? Ujú. Es el límite cuando x tiende a cero de em, f de x, cero. Ya, x coseno de raíz de cero dividido raíz de x cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuánto vale este límite? Coseno de cero es uno, ¿cierto? Ujú. Pero el X va a ser entonces. Es cero. Pero me da x dividido el valor absoluto de x. Ujú. Elevar algo al cuadrado y sacarle raíz es el Ah, valor verdad. absoluto. Claro, o x. Uno puede cometer el error de ponerle un x, de todos modos. ¿Cuánto da este límite? Uno. ¿Da uno? No se puede saber. Este límite no existe, ¿cachai? ¿Por qué no existe? Pero esto ya es cálculo uno, porque esto es un límite de una variable, fíjate. Y los límites de una variable, yo los decido por límites laterales, ¿cierto? ¿Cuál es el límite si x tiende por la derecha a cero? Ujú. De x dividido módulo de x. En el fondo, el módulo de x, cuando el número es positivo, vale el mismo número, ¿cierto? Estoy pensando en esto. Esta es la definición del módulo de un número, ¿cierto? Sí. Entonces estoy anotando justo eso. Yo digo, mira, cuando tomo el límite lateral por la derecha, el x nunca es cero y me estoy viniendo como con puros valores positivos. Así que eso es esto. Entonces ahí me va a dar uno, que es lo que tú me decías, ¿cierto? Ujú. Son puros unos, así que el límite es uno. Pero ¿qué pasa cuando me vengo por la izquierda? Al menos uno. Da menos uno, claro. No dice, bueno, lo mismo. Todos estos se acercan a cero, pero son todos negativos, así que el valor absoluto de ellos es menos ese valor. Y este es el Y límite el de menos límite no uno. existe porque no son iguales. Pero mi Claro. pregunta ahí, o sea, yo lo que no supe hacer fue con el valor absoluto, pues como que ahí me confundí, como que me trabé en el ejercicio. Por eso Eh, es como, no sé cómo decírtelo. Claro, pues te tendría que decir, ah, pero es que se te tiene que ocurrir, pues, y eso es trampa. Tenéis que probar cosas, ¿cachai? Entonces, no sé cuál es tu conflicto eh, con el valor absoluto, por ejemplo. no, por ejemplo, ahí es que Ujú. mi duda con el valor absoluto, según yo, no que siempre es positivo, entonces al hacer la Ujú. sustitución de menos x si es que es menor a cero, como que no se me ocurrió, no lo entiendo, o sea, todavía Ah, no lo entiendo claro. bien. Es porque yo conozco esta función, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿Ya? igual, x dividido el valor absoluto de x. Es esto se llama normalizar. No sé si te suena. ¿Tú te acordáis de álgebra lineal? Sí. ¿Te acordáis lo que es normalizar un vector? O lo mismo incluso, pero no me Sí, acuerdo. es agarrar un vector y dividirlo por el módulo del vector. En el fondo tú Ah, ya, sí, dices, sí, sí. quiero el vector, pero que sea de tamaño uno, ¿cachai? Ujú. Entonces uno lo hace con esto, ¿cierto? Entonces acá si te fijáis, claro, uno dice, estoy dejándolo de tamaño uno, pero ¿qué pasa si el vector es negativo?
me lo deja negativo de tamaño uno, ¿cachai? Y si es positivo, me lo deja positivo de tamaño uno. Entonces, por eso te digo que a lo mejor tú puedes llegar a, desde varios lugares a estas cosas, ¿cachai? Como que yo te lo expliqué con valor absoluto, porque es lo que debe estar pensando tu profesor o profesora, que es lo que uno sabe, ¿cachai? Pero yo literalmente me sé el dibujo de esa función. Mira, dibújala en Desmos. Ya. Eh, bueno, no. Ábrelo tú en Desmos, porque me voy a confundir y te voy a compartir y después voy a hablar y bla, bla. Pero hazlo, hazlo, hazlo. Y vaya a ver que en verdad el gráfico son esas dos rayas, obviamente, por lo que dijimos, ¿cierto? Y no está definido en cero. Entonces, al final, si te fijas, es como un ejercicio de varias variables que yo por un cambio de variable lo transformé en un ejercicio de una variable. Que eso tenemos más herramientas para decir cosas, ¿cachai? Esta pregunta podría perfectamente ser una pregunta del curso anterior, básicamente, Ah, verdad, ahí está ¿cachai? el gráfico. Entonces, así tú vais preguntándole a los límites y te vais convenciendo de si tú crees que convergen o no. Ponte, yo no tenía ni una intuición mucha de si ese límite era cero, pero me tincaba que no, ¿cachai? Como Ya. por la forma, porque es simétrico abajo, prácticamente, pero acá hay un X afuera y un Y adentro. Entonces, cuando yo ponga un cero ahí, yo sé que va a pasar algo extraño cuando lo intercambio por cero, porque un cero afuera me deja todo en cero, pero un cero adentro no hace nada, transforma el coseno en uno. Entonces, a veces en los distintos ejercicios va a tener que generar un poquito de intuición de cuál va a ser la ruta que va a matar a la función propiamente tal. No sé si tiene Ya. sentido lo que te digo. Sí, sí, Entonces, sí. a mí no se me ocurrió al tiro. Probé una y me dio un límite. Y dije, ah, ya, bacán. Probé otro y ya fracasó. Pero a lo mejor podría haber dado un límite cero. Ahí ¿Y hubiera cómo pasado. sé cuándo dejar de intentarlo? Por ejemplo, lo pruebo con Claro, 4 cambios variables lo, y todos me dan uno. lo ¿Cómo sé que, cuándo tengo que parar de...? claro, cuando ya juntáis un par de intentos, el límite lo pondría en este cambio. Y igual mx, ¿cierto? Ujú. El de la recta. ¿Por qué? Porque ahí probaste muchas, una familia de cuestiones. Pero Ya. no te podría decir así como, este es el momento en que vaya a parar, porque Ya. hay algunos donde si seguía ahí una vez más, a lo mejor lo pillaba. O hay veces que no, nomás, porque si te Ya. hubieras rendido al tiro te hubieras ahorrado un poco de tiempo. Ya. Entonces, te recomiendo que llegues por lo menos a convencerte con las rectas, ¿sí? Ya. Hacer los límites laterales. Básicamente estos de arriba para mí son los límites laterales normales, ¿cachai? No sé cómo decirlo. Como por el eje y por el eje. Tú decís, oye, en el eje se porta bien. Bueno, probemos todos los ejes posibles, todas las rectas, básicamente. ¿Cachai? Decir, oye, las rectas se portan bien. Ah, parábola. ¿Cachai? Espirales, bla, bla, bla. Ahí lo que yo te diría es que cuando tú ya te aburres, por ejemplo, supongamos que nos hubiéramos aburrido, uno lo tiene que hacer, tiene pocas opciones para demostrar un límite. ¿Sí? Por definición, por definición del límite, que es para todo epsilon mayor que cero, existe un delta, etcétera, ¿cierto? Ya. Y lo otro es esta pillería que yo te decía de hacer coordenadas polares. Cambiar el X por Ujú. ahí, el XY, por un R, teta. Para recostar. Ah, ¿cómo? R, teta es un radio y un ángulo. Coordenadas polares. Ya. Entonces yo estoy seguro que nosotros nunca hemos estudiado coordenadas polares, entonces no te puedo decir esto. Esto es lo que yo haría para en el caso final, cuando te rindes, cuando ya no puedo decir lo que es. Ujú.
No, polares sí, sí sé. El problema es que el profe dijo que no las va a usar en el control porque quedaban fácil. No, entonces vaya a tener que hacer esto de tantear nomás, ¿cachai? ¿Eh? Dijo que iba a buscar Em, un ejercicio específico para no usarlo, que se claro, eliminara la... eso te iba a comentar, porque que como tenía estas restricciones, igual es una pista para responder. Tú dices, pucha, si me pone algo que sí existe el límite, me tiene que dar al menos un criterio que él acepta para que yo diga que sí existe. ¿Cachai? Y como tú me decís, eso va a tener que ser la definición. Y eso es difícil, yo creo, bastante, ultra, mucho más difícil que cualquier cuestión que hemos tratado de hacer. Yo creo que tú lo entenderías ahí, igual, ¿sí? Pero es difícil que a uno se le ocurra. Eso. Entonces, no sé si tú quieres que nos metamos con esto de la definición, pero No, pasemos a Edo mejor, sí, yo creo. te voy Sí, a mandar un ejemplo, ¿ya? ya, De, del libro, qué sé yo, algo que esté hecho, ya. porque ya ahí me voy a entender de todas las tonteras que te dije recién. Ya, pero en todo caso, como fuera del curso o por X razones, necesitáis hacerlo de todos modos, coordenadas polares. Es, es lo, es lo, es lo que hace la gente nomás. ¿Cachai? Creo que esto. Creo que esto. Puede que acá vaya un menos o algo así. No me acuerdo. Es- o sin menos, no me acuerdo. Entonces, la gracia de las coordenadas polares es que se comporta, puedo describir cualquier ruta en coordenada polar. No, y no en rectangulares, no, de forma genérica. Ya, eso con límite. ¿Te queda alguna duda? No, ninguna. Cualquier cosa igual, si hago ejercicio y me sale alguna te pregunto. Sí, pues. ¿Qué te iba a decir? Yo puse. No te puse ejercicios de límite acá. Voy a buscar y si pillo te subo. Ya, por... Eh, ya, eso. Hablemos de Edo por mientras. Ya. Entonces, ya, ¿qué es lo que más te urge de ecuaciones diferenciales? A ¿Qué, ver, deja. qué Aquí estoy cachai y qué comiendo no cachai, cuadernos pan. básicamente? Ya. Dame un segundito que voy a abrir la puerta. Sí, hermano. Ya, Ya. claro. Entonces, como yo nunca he hablado contigo de ecuación diferencial, eh, no sé de dónde agarrarme. Por eso te estoy preguntando estas cosas. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Facilito así, por mientras. Eh, una derivada con respecto a otra cosa, ¿o no? Una derivada con Es respecto a que otra cosa. Ujú. yo iba a decir respecto a dos incógnitas, pero eso me suena más como a cálculo 3 que a algo, entonces no sé. Son el mismo ramo. Tú deberías pensar que Es ecuaciones que son muy diferenciales similares, sí, sí. no, no es solo muy similar, ecuaciones diferenciales es una aplicación del cálculo, ¿sí? Ya, Pero además es como, como el cálculo se inventó básicamente para resolver ecuaciones diferenciales. No sé si tiene sentido. Es como, ujú, em, tú sabes la historia del cálculo, supongo, o algo muy vagamente o algo así, que lo inventó Newton, por ejemplo, y esas cosas. Pero Newton lo hizo para estudiar física, para estudiar movimientos planetarios, por ejemplo, o fluidos, o fuerzas, ¿cachai? Mecánica. Entonces, son lo mismo, ¿sí? ya, No trates de separar. De hecho, en cálculo te enseñan ecuaciones diferenciales, ¿cachai? Deberían, caleta de cosas. Pero una ecuación diferencial literalmente es una ecuación donde la incógnita es una función. Eso es lo que tú tienes que conocer, ¿sí? ya. Una ecuación. ¿Por qué te lo digo? Porque todo esto, entender los enunciados, entender algunos aspectos básicos
de las ecuaciones diferenciales es simplemente saber la parte de lo que es una ecuación, ¿sí? Donde la incógnita es una función, ¿cachai? Bueno, Y aparecen sí, las derivadas de esta función, ¿sí? Generalmente, de la misma función. Entonces, ¿por qué te voy a decir ahora que tú ya sabes ecuaciones diferenciales? ¿Cuál es la ujú, primera ecuación diferencial que uno se topa en la vida, en la existencia de la vida? Cuando uno aprende a derivar, te enseñan la función exponencial, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué gracia tiene la exponencial con respecto a la derivada? se queda igual. Que cuando la derivo se queda igual, Ujú, ¿cierto? Entonces, la pregunta de la gente es muy natural. Uno dice, ¿existirá una función que cuando la derivo me da ella misma? Eso es una ecuación diferencial. ya, Esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos en EDO? La respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta a esa? que Sí, sí existe. existe. Eso es lo que nos va a ¿Toda la importar de la familia de ecuación. Euler? ¿O no? ¿Cómo? ¿Toda la familia de Euler o no? Claro, pues toda la e a la x por una constante, ¿cierto? Más una constante. Pero después a ti seguro que te escucharon que existe y es única de alguna forma. Única significa que es la particular, no tiene nada que ver. Claro, único es que cuando yo te doy una condición inicial, la solución es la única. A eso me refiero. Entonces, Ya, en ecuaciones diferenciales nos van a dar dos cosas, o nos van a importar dos cosas. Si es que hay soluciones y cuántas. ¿Cachai? Entonces, dadas unas ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, si yo te digo la derivada de la función tiene que ser f de x, ¿cierto? Em, pero f de 0 yo quiero que valga 1, por ejemplo. Esto es la condición inicial, ¿sí? O condición de ya. borde. ¿Y por qué yo necesito sacarme la condición inicial? Porque sabemos cálculo, ¿cierto? Por eso yo te digo que no podéis cerrar el cerebro del cálculo. Acá, todo lo que tú sepas de cálculo será usado, ¿cachai? Y lo que no sepas de cálculo te lo van a decir acá. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la integral de e a la x? Es la X. ¿Pero qué te diría un profe muy pesado? Eh, ¿Por Más X c, derivada? Ah, ya. más una constante, ¿cierto? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque todas estas, en verdad, cuando las derivo me da esa cuestión de arriba. Pero esta es la condición inicial, básicamente, de esta función, ¿cachai? Porque si yo te digo, mira, allí tenía una familia infinita de, de soluciones a la integral, que la integral es la solución a esa ecuación diferencial, básicamente, ¿cierto? Em, pero ¿cómo te digo? Porque ahí hay infinitas, por cada valor de c posible hay infinito. Si yo te dije, no, pero f de 0 tiene que valer 1, ¿cachai? Entonces ahí yo concluyo que el c vale 0 en este caso, ¿cierto? Entonces cuando yo te digo condición inicial, es justo esto, el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Que cuando yo integro una función, que es la forma en que vamos a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque hay derivadas, po. ¿Cómo me saco las derivadas? Con integrales. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice, usted cada vez que integre, le va a salir una constante. Yo le voy a decir, bueno, cada vez que tenga una constante, lo más probable es que te diga cuál es la constante. ¿Cómo? De esta forma. ¿Cachai? Ya. ¿Me seguís? ¿Me creéis? Sí, Eso. Esto para mí es como nuestro botiquín de ecuaciones diferenciales. ¿Sí?
Eso. No sé si tenías alguna duda, alguna pregunta por ahora de estas No, tonteras. Ya. Entonces, no, es no, no. cálculo, ¿sí? Tenéis que conservar esa afirmación. No Entonces, sé qué hacer, sí, ahora. veámoslo, leámoslo. Hagamos el ejercicio uno. Porque estas son preguntas para entender ¿Cómo, estas cómo? cosas Ah, que pero esa es la ayudantía uno, ¿cierto? es cierto. ¿O prefieres ¿O ver no? la otra ayudantía? No, te estaba preguntando. Sí. Eh, Mira, veamos la pregunta uno y es veamos. que yo tenía abierta la de cálculo. Ya. Mira, dice, encuentra una ecuación diferencial lineal de primer orden, no homogénea, cuya solución general sea bla, bla, bla. Entonces yo Mm, te diría, encuentra una ecuación diferencial donde la solución sea esa función. Entonces, ¿qué harías tú para averiguar si es que esta función cumple alguna igualdad con respecto a una ecuación diferencial? Entonces, ¿qué necesitamos para saber eso? Ya tenemos la función, ¿cierto? ujú. Por eso te digo, esto no lo vas a aprender como diciéndote, no te van a preguntar esto nunca en la vida, ¿cachai? Esto es para saber, para entender. Como en la materia, ¿no? Claro, ¿qué es una ecuación diferencial? Eso te está preguntando tu persona. Entonces, Ya. yo sé que tiene que tener la función y tiene que tener las derivadas de la función. Entonces, veamos cuál es la derivada de esta función para saber cuál es. Quiero derivar eso con respecto a x. Ya. Entonces, me queda em, esto E mismo por E elevado a lo mismo. por menos 2, ¿cierto? Por regla de la cadena, Ajá. Ujú. más 3. Sí. Ah, verdad, y ahí termina. Ya. Sí. ¿En qué se parece esta función a la función de arriba? ¿Se parece? Sí. ¿Qué, qué le faltaría? ¿Qué tendría que hacerle yo a esta función para que fuera la de allá? Eh, no sé, despejar la C. Despejar la C. En verdad a mí me gustaría, por eso te digo, me gustaría que apareciera i igual a algunas cosas de i prima, ¿cachai? Como la primera función que te dije, pues. Yo te dije, ¿cuál es la ecuación diferencial más fome que se te puede ocurrir? La de la exponencial, ¿cierto? Mm, Y esta es una exponencial, pero no es exactamente una exponencial. ¿Me cachai? ¿Me creéis? sí, sí, sí. Entonces, eh, Eh, lo que te está pidiendo este ejercicio es que ponga estas dos en una ecuación. Eso es todo. Por ejemplo, yo diría, si agarro el i', ¿cierto? Y le sumo 3 veces el i, ¿qué me pasa? Por ejemplo. O 2 veces el i. queda la expresión más dos veces la expresión inicial, la función inicial, ¿o no? Claro, lo que estoy tratando de hacer es borrar algunas. Como se repite esta expresión acá, con un menos 2, yo digo, pucha, es lo mismo que aparecía antes. ¿Te fijáis? Entonces, Sí, si yo hago esto, se eliminaría ese exponencial de cuestiones y cuestión, ¿cierto? sí, Te lo estoy explicando porque así se me ocurrió decir, lo sumo 2 veces la ecuación de arriba, o una vez, o X veces. Y veo lo que pasa nomás, ¿cachai? Veamos lo que pasa. Más 3 menos 2 veces esto, más 3 más 2 veces CE a la menos 2x, más 3x, no, más 6x, ¿cierto? Más 12 más 8. Ya, ahí sí. Multipliqué por 2 el y lo anoté. ¿Qué me queda acá? eliminan la CE. Mueren, se junta eso con eso.
Me queda 6x más 11. ¿Qué te parece esto? Bien, pero Entonces, tenemos que empezar a tener ojo para decir, esto es una ecuación diferencial. ¿Cachai? entendí lo que hiciste, pero es que no entiendo por qué se te ocurrió sumarle el doy. Porque quiero encontrar cualquier relación que sea verdad entre estas dos cosas. Eso es todo. Esa es una forma como inteligente que yo pillé de, de que se me eliminara un factor que parece que lo puedo eliminar fácilmente, ¿cachai? Lo que pasa es que las exponenciales siempre van a tener estos comportamientos. Mira, te voy a poner un ejemplo, a ver si se nos ocurre algo. Seno, quiero una ecuación diferencial para seno de x. Esta es mi función. Entonces, ¿cuál va a ser la función que define a la función seno de x? Eso es lo que quiero ver ahora. Tú dices, nosotros sabemos mucho cálculo y sabemos de esta función. Y te voy a poner el mismo enunciado. Encuentra una ecuación diferencial lineal de primer orden, no homogénea, cuya solución general sea esta función, seno de x. ¿Qué haría ahí? Derivar. Veamos lo que pasa con las derivadas, porque tengo que encontrar alguna relación entre el seno de x y sus derivadas. Puede ser la primera derivada, la segunda derivada, etcétera. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno. Coseno de x. ¿Encuentro alguna igualdad acá interesante, bla, bla, bla? No sé, pueden No. haber, ¿sí? Yo te puedo Ujú. inventar alguna, ¿sí? Después vamos a ver. Pero yo sé algo sobre la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces, viendo esta información, ahora tú, para atender a tu pregunta, porque en verdad no hay una receta para que se te ocurra, ¿sí? Tenéis que buscarla. ¿Hay Ahí alguna? sería sumar el I prima prima, sumarle el I normal, pues, ¿no? Claro, el i más el i prima prima, por ejemplo, me da cero. Ujú. Eso. Y esto es una ecuación diferencial, ¿cachai? Ah, ya, También tú podrías decir, claro, son iguales, esta literalmente es menos la función, ¿cachai? Entonces, esto es una ecuación diferencial. ya. Eso es lo que estoy tratando, eso es lo que hice arriba, básicamente. Yo digo, claro, oye, pero ¿cómo se te ocurre algo así? Probando, ¿cachai? O sea, Ya, no sé qué otra entiendo. transformación razonable la... Claro, esta pregunta ya era un poco más complicada que estaba abajo, pero por eso mejor partir con otros ejercicios más sencillos, ¿sí? Es la ecuación. Entonces uno, cuando estudia Edo, como que va a tratar de partir de acá. Ahora ya no vamos a decir, te voy a traer una ecuación, quiero saber si es que tiene soluciones. Ahora lo estamos haciendo al revés, ¿cachai? Es como, tengo una Ujú. función, ¿existirá alguna ecuación diferencial donde esta función es su solución? Sí, mira, acá estamos. ¿Por qué? Porque encontré, puedo juntar, mezclar su derivada con esto de alguna forma que me doy cuenta nomás, ¿cachai? Ya. Eso, ya. No sé si te queda alguna duda. Acá lo que yo te diría es que tendríamos que tener un diccionario. Por ejemplo, ¿qué significa que sea lineal? ¿Qué significa que sea de primer orden? ¿Y qué significa que, que sea no homogéneo? ¿Y cuál es la solución general? Bla, bla, bla. ¿Sí?
Entonces, primer orden. ¿Qué significa que sea de primer orden? que es la primera derivada. Primera derivada. Listo. Facilito. Entonces, la de acá, ¿de qué orden es? Segundo. Segundo orden. Listo. Lineal. Ya no. ¿Qué significa que sea una ecuación lineal? Que algo está multiplicando al X, ¿o no? No, lineal no se la... Ya. Lo que sea, cuando te hablan de ecuaciones diferenciales lineales, es que las Ujú. funciones no aparecen multiplicadas consigo Senos, mismas. cosenos, ¿no? Ah, ¿Cachai? Por ejemplo, esta ecuación y derivado igual a y cuadrado, por ejemplo. Algo así. Puede que te esté mintiendo, ya. pero este sistema no es lineal, pues. ¿Cachai? Tampoco raíz, ¿cierto? Ni logaritmo. Nada que no sea lineal, claro. Por eso piensa ahora como en álgebra lineal, pues. ¿Cómo eran los sistemas de La ecuaciones función. lineales? Eso. X y Z, ¿cierto? Ujú. Alfa más beta más gamma. Tú decís, ¿qué es lo que me haría que esto no fuera lineal? Que tuvierais dos posibilidades para ese X, por ejemplo. ¿Cachai? Que fuera Ya. cuadrática, Ujú. etcétera. Entonces, siguiendo esa analogía, ahora, claro, no me van a aparecer ni funciones al cuadrado, ni derivadas al cuadrado, etcétera. Ya. Y no homogénea. ¿Qué significa que sea no homogénea? Que no Final. está igualado a cero. Eso, maravilloso. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque la que de abajo también le podemos poner nombre, ¿cierto? Es una Ujú. Edo lineal. ¿Es lineal? Sí. ¿Cuál? Es que no sé cuál está ahí. La del seno, Sí, 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 sí. claro. Y, ¿cuál es la otras dos palabras? De segundo orden, pero sí es homogénea. Eso es todo. Ya. Entonces, ¿cómo vas a empezar a entender cada vez más los enunciados? Primero, agregando las palabras a tu diccionario. ¿Qué es una ecuación diferencial? Em, ¿Qué significa que sea lineal? ¿Qué significa que sea de primer orden? Y darte cuenta que son preguntas de entendimiento al principio. Ya. Ya. ¿Te queda alguna duda? No, ninguna de estas. Ya, bacán. Por ejemplo, un desafío, un ejercicio. Em, Al repetir lo mismo con esta función. Es seno más coseno. Acá tú vas a pillar el Eh, oscilador armónico. ¿Cómo te lleváis tú con la física? Bien. De- Porque aquí nos estamos metiendo armónico. Nos metemos con toda la física, básicamente. Física es resolver ecuaciones diferenciales. Newton, ley de gravitación universal, Ujú. ecuaciones de Este es su modelo. Maxwell, cuántica, gato de Schrödinger, todas esas cosas literalmente son ecuaciones diferenciales. Entonces, es bueno que acumules definiciones, palabras. A lo mejor no para este ramo, pero para otros ramos, para física. Quiero ver más ejercicio. Mira, ¿te tinca? Ya. ¿O Pasemos el segundo estáis- entonces, ¿no? ¿Cómo? Que pasemos el segundo entonces, ¿o no? Sí, O pues. más ejercicios de ese tipo. No. Ah, Yo te ya. lo dejo ahí como propuesto para que lo hagas cuando tengas tiempo. Ya. Me esperáis un poco, quiero ir a buscar agua. Ya, dale, no hay problema.